Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de un día más acercarnos a tu presencia, Señor, para alabarte, adorarte. Dios mío, ahora te pedimos que prepares, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra en el día de hoy, Dios mío. Ministranos, exhórtanos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, que salgamos de aquí llenos de tu presencia, Señor, para poner tu palabra en obra cada día de nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hay diferentes personajes en la Biblia que si yo les digo algo, ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el hombre más manso en la Biblia? Moisés. Muy bien. ¿El más sabio? Salomón. ¿Cuál fue el hombre que duró más años? Muy bien. ¿Cómo tienen conocimiento, eh? Y si les pregunto, ¿quién fue el más valiente? David. Quiero hablar de David porque David es conocido por su valentía, ¿verdad? Desde muy jovencito, cuidando las ovejas de su familia, fue capaz de enfrentarse contra fieras. Y no cualquier fiera. Dice que se enfrentó contra osos y leones. Y los derrotaba. ¿Todo por qué? Por cuidar de las ovejas, de aquella responsabilidad que él tenía desde muy joven. Pero aparte de tener esa responsabilidad de hacer todo lo que se le mandaba y lo hacía bien, tenía algo a su favor, que era un joven conforme al corazón de Dios. Esto es hermoso. ¿Te imaginas, no? Que alguien te conozca y te pueda decir, esta persona es conforme al corazón de Dios. Sería precioso, ¿verdad? Pues David lo era. David era el hombre que alababa y adoraba al Señor constantemente. Mientras él observaba sus ovejas y tenía atención sobre aquella responsabilidad que tenía, él aprovechaba y adoraba a Dios. Él creaba los instrumentos para adorar a Dios. Era un hombre constante y permanentemente que estaba en comunión con Dios, ¿verdad? Pero así como se le conoce a David por ser valiente, hay una parte de su vida que tuvo temor. Tuvo miedo. Como muchas veces quizás en nuestras vidas, quizás hemos pasado por ciertas circunstancias en las que hemos también tenido temor y miedo. Ese miedo de David lo llevó a ocultarse y meterse en una cueva, que bien conocemos, es la cueva de Adulán, ¿verdad? Él estuvo ahí escondido porque sentía temor. Fíjate, él metido en una cueva, nada más y nada menos, se le empezaron a acercar personas endeudadas, afligidas, hechas polvo, se acercaban a David. En vez de acercarse personas con ánimo para subir el ánimo y decirle, no tengas miedo, vamos a salir de aquí, no. Iban personas con una situación peor a donde estaba David. Pero David, a pesar de la condición en la que él estaba, ¿sabes qué transmitía? Valentía, amor y confianza en Dios. Tanto así que aquellos que iban a la cueva donde estaba David, llegaron a salir los valientes de David. Los hombres que estaban dispuestos a dar su vida por causa del servicio al rey David. ¿De dónde salieron? De esa cueva. ¿Qué diferencia hay cuando uno confía en Dios? No importa la situación que estemos viviendo, no importa cómo hemos llegado a la presencia del Señor, lo importante es lo que hace el Señor cuando le conocemos. Aquello que quizás pasaba desapercibido, ahora lo ven. Aquello que le atemorizaba todo, ahora el Señor pone valentía. Y el Señor comienza a cambiar el carácter y el comportamiento de todo aquel que tiene un encuentro con Él. Y por eso es que David, una de las cosas que hacía era escribir los salmos. Gloria a Dios por los salmos, ¿verdad? El pastor siempre dice, ¿quieres aprender a orar? Pastor, es que me cuesta orar. Y siempre lo dice, lean los salmos. En los salmos vamos a aprender a expresarnos, a entrar delante de Dios con un corazón agradecido, porque una de las cosas que hacía el salmista era dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque siempre le cuidaba y le protegía. Y es una forma en la que se expresa en los salmos el salmista. David fue un hombre que escribió más de 70 salmos, donde podemos ver que en las diferentes circunstancias de David escribía salmos preciosos. Incluso cuando él llegó a pecar, escribió salmos.
Cuando se arrepintió, escribió salmo. Cuando el Señor le dio victoria, escribió salmo. Cuando estaba huyendo y tenía miedo, escribió salmo. Y él en todo momento escribía salmos a Dios y se hablaba a sí mismo. Algo curioso, David era un hombre que se hablaba a sí mismo, ¿verdad? Y hoy quiero compartir con ustedes un salmo precioso que hemos comenzado leyéndolo en el día de hoy. Un salmo que sería muy bonito incluso podernos aprender de memoria. Este salmo es el Salmo 27. El Salmo 27, en el versículo 1, comienza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Quién era ese? ¿Quién se expresa de esa manera? David. David se hablaba a sí mismo y decía: el Señor es mi luz. Él es mi salvación. Hay algo curioso que cuando David salía a la batalla, un momento en el que ya tenía una cierta edad, porque sabemos que con el tiempo, no tenemos la misma fortaleza física, ¿verdad? La Biblia dice que aunque nuestro cuerpo exterior se está debilitando y se está, estropeando, más el interior se va renovando cada día. ¿Amén? No lo vi muy convencido. David también le pasó lo mismo. David era un hombre muy valiente, un hombre que conquistó muchas batallas, pero con el tiempo le pasó factura y ya no tenía la misma fortaleza. Y dice que en un momento de eso, teniendo una batalla con los filisteos, donde habían gigantes, había un gigante que se le enfrentó a David. Dice que su lanza llegaba a pesar 3 kilos y se le enfrentó a David. Y quiero que por favor lo podamos leer, 2 de Samuel 21, 17. Fíjense lo que hizo uno de sus hombres, de su soldado, cuando se dio cuenta de esta situación. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. ¿La ayuda de quién? De David, porque vio que le estaba costando ganarle a él. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Esto es tremendo lo que están diciendo estos hombres. Le están diciendo: mira, David, tú eres esa luz. Tú eres la luz que proyecta a Dios a través de tu vida. A través de ti hemos tenido batallas, hemos conquista, hemos avanzado. Ha habido un antes y un después, pero ya no tienes la misma fortaleza. Ya no eres el mismo de antes. Vamos a dejarte en el reino, quédate tranquilo, no vaya a ser que se apague la luz de Israel. Esa luz que brilla. ¿Y por qué decían esa luz? Porque era la luz de Dios, la cual Él dice en su salmo: tú eres mi luz, tú eres mi luz. Y gloria a Dios, porque Jesús también llegó a expresarse de esa manera: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas. Y gracias a la presencia de Jesús vino la luz al mundo. Y esa luz no solamente dijo Jesús que la tenía Él y decía que Él era la luz, sino que dijo: y vosotros también sois la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque hemos aceptado a Cristo, y si Cristo es la luz, Cristo también va a reflejar esa luz a través de nuestras vidas, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de nuestra forma de pensar. Cada cosa que podamos hacer tiene que dar la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que marcar la diferencia. Marcar la diferencia en cualquier lugar donde nos encontremos. No puede ser que nada más simplemente seamos creyentes, cristianos, cuando venimos a la iglesia. Vengo a la iglesia, me comporto como un creyente, como un cristiano, me traigo la Biblia, pero durante toda la semana soy una persona que pasa desapercibido delante de Dios. No doy testimonio, soy uno más del mundo. No tengo ningún problema con nadie. Eso es curioso, Cuando la Biblia dice: te van a aborrecer. Eso dice la Biblia. Si a mí me van a aborrecer, sí, Jesús lo dijo. El mundo te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Y si tú quieres agradar al mundo, vamos a tener un problema entonces delante de Dios. Porque Dios nos ha llamado para agradarle a Él y no al mundo. Y cuando uno le agrada a Dios, pasamos de las tinieblas a luz. Y la luz refleja, ¿qué refleja? El amor de Dios. Saca a la luz lo oculto, las tinieblas, y la gente no quiere verse confrontada.
Por eso es que te va a rechazar tu forma de ser, tu forma de pensar. Tus consejos no van a ser bien aceptados. ¿Por qué? Porque no entienden por qué vas a la iglesia, por qué lees la Biblia, por qué oras, por qué no haces ciertas cosas. No lo entienden. Solamente lo entiende el que tiene el Espíritu de Dios consigo y lee la palabra de Dios. Porque todo lo que tú y yo hacemos para el mundo, ¿sabes qué es? Locura. Es locura. Porque no conocen al Señor. Y para ellos todas estas cosas les son locura. Pero David lo tenía tan claro. David tenía tan claro la comunión con Dios. Él sabía que no podía alejarse de Dios. Él sabía que tenía que tener una comunión directa. ¿Por qué? Porque él dijo, tú eres mi luz. Tú eres el que alumbra mi camino, como el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y si algo le gustaba a David era la ley, la palabra. Se deleitaba a leer, a escudriñar. Y la pregunta es, ¿y nosotros también nos deleitamos? ¿También nos gozamos en la presencia del Señor? Hemos conocido esa luz que ha cambiado nuestras vidas por completo y ahora nosotros seguimos perseverando, o somos como aquella exhortación que el Señor le da a través de la carta a la iglesia de Apocalipsis y le dice, tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Parece que al principio queremos hacer tantas cosas, pero después con los años creemos que lo sabemos todo, que ya hemos vivido todas las experiencias. Y cuando vemos a alguien que está recién convertido, que quiere hacer tantas cosas, dice, bueno, está en su primer amor. El primer amor siempre tiene que mantenerse hasta que estemos en la presencia de Dios. No es un primer amor que se proyecta al principio y después se olvida de él. No, no, no. Es un amor que tiene que estar constante y permanentemente delante de Dios. Que ese amor nos impulse cada día a amarle con pasión y haciendo cosas grandes para el Señor. Pero que no venga desánimo a nuestras vidas. Y vemos ahora que vamos a ver este salmo, cómo David se habla a sí mismo. No solamente en este, sino en diferentes salmos. David constantemente se habla a sí mismo. Y dice, el Señor es mi luz, Él es mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Por qué voy a vivir atemorizado? Y déjenme decirle que a David lo esperaban, David donde se movía había un ejército completo. Con lanza, jabalina, esperando que pase por ahí para quitarle la vida en cualquier momento. Y él dice, no podría yo vivir si sé que Dios no está conmigo. David sabía que sería un sin vivir, pero como él sabía que el Señor de los ejércitos estaba con él, él no vivía con ningún temor. Él sabía que ningún ejército podría con él porque el Señor estaba con él. Que así como pudo matar a los osos, a los leones, incluso matar a aquel gigante que tenía con temor en ese momento a todos los soldados del Señor, él sabía que el Señor le iba a acompañar donde quiera que esté. Después dice, el Señor es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjate las tres palabras que usa. Él es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Y también es nuestra luz. Él es nuestro Salvador y Él es nuestra fortaleza. Y si son esas tres cosas, entonces podemos decir, ¿de qué voy a tener miedo? ¿De qué voy a vivir atemorizado? Es que hoy no voy a salir porque tengo miedo. ¿Por qué vamos a vivir con miedo? El Señor ha puesto en nosotros espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No tenemos que vivir con temor ninguno. El perfecto amor echa fuera todo temor. El miedo paraliza. El miedo impide avanzar. El miedo te neutraliza. Pero cuando estamos confiados en el Señor pone esa valentía para avanzar, para salir y conquistar todo aquello que el Señor tiene para nuestras vidas. Lo único que el Señor está pidiendo que seamos esforzados y valientes. ¿Se acuerdan esa palabra que se compartió el jueves? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué, Señor, me tengo que esforzar y ser valiente? Porque yo soy tu Dios y yo estoy contigo todos los días donde quiera que vayas. Y esa promesa está con nuestras vidas. No tenemos de qué vivir con temor. No tenemos por qué andar con miedo en la vida. Y una de las cosas que causa miedo en nuestras vidas, ¿sabes qué es? Cuando se nos van las cosas de la mano. Cuando tenemos todo controlado, todo está bien. La salud la tengo muy bien, trabajo, empleo, el sustento, puedo pagar, todo está controlado.
En el momento que llega una noticia que no nos esperamos, hemos perdido el empleo, ha llegado una enfermedad, nos han dado una noticia, comienzan los nervios, comienzan después las preocupaciones. ¿Por qué? Porque se nos está escapando de control. Cuando nuestros hijos están en nuestras casas, en nuestros hogares pequeños, todo controlado, todo bien. Pero cuando el niño se revela, cuando entra la adolescencia, cuando entra esa edad, que el padre dice, ¿y ahora qué hago? ¿Salió a la calle? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? Empiezan las preocupaciones. Pero cuando el hombre y la mujer confían en Dios, él descansa en el Señor y lo único que hace es poner todo en las manos del Señor. No vive afanado. Él confía en Dios y así como David también confiaba y decía, Señor, tú eres mi luz, tú eres mi salvador, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Así que no voy a vivir con miedo ni con temor alguno. Mira lo que dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Fíjense la expresión, está usando esa expresión de animal, de las fieras, ¿verdad? Que están esperando que la presa más débil caiga o se vaya del grupo. ¿Para qué? Para comérselo. Asimismo narra David lo que estaba pasando, ¿verdad? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos, ¿qué pasó con ellos? Ellos tropezaron y cayeron. David no le tenía temor a un ejército, no le tenía temor a lo que estaba viendo físicamente. Fíjate lo que dice Isaías 41, del 10 al 13. Una palabra preciosa también. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Será como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contiendas contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y a veces les damos tanta importancia, pero es que aquel me está haciendo la vida imposible. Pero es que esta persona en el trabajo, pero es que aquella persona en el instituto, pero esta persona en el colegio, esta persona donde me encuentro, lo que estoy haciendo todo el tiempo va en mi contra. El Señor dice, no te preocupes por los que se levantan contra ti. ¿Por qué? Porque llegará un momento que lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. No los vas a encontrar, no van a estar a tu lado. Vamos a confiar en el Señor y que sea Él quien se encargue de cada una de esas batallas, de esas luchas. No somos nosotros que tenemos que cobrar venganza. El Señor dice, mía es mi venganza. ¿Sabes qué pide el Señor? Que le sirvamos, que le alabemos, que le adoremos. Que esta circunstancia no sea de estorbo para hacer la voluntad de Dios. Que no caigamos en enojo, en enfado, en ira por las circunstancias que estamos teniendo con otras personas. Hermano, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No te tomes las cosas personales de lo que está aconteciendo a tu alrededor. Eso es una distracción para lo que Dios tiene para tu vida. Dobla rodilla y déjalo delante de Dios y Él tomará las decisiones que tenga que hacer con esa persona. Pero no somos nosotros quien tenemos que tomar las decisiones. No somos nosotros quien tenemos que vengarnos de las situaciones. Si Él me lo hizo, verás lo que le voy a hacer. Eso no es la actitud de un hijo de Dios. Así no se debe comportar un hijo de Dios. En un momento David estaba caminando y dice que un hombre lo insultaba, le gritaba y le tiraba piedras. Y fíjate, uno de los valientes de David le dice, Señor, ¿tú quieres que yo vaya y saque mi espada y lo puede cortar en trozos, Y David dijo, no lo hagas. Si él lo está haciendo es porque mi Dios lo ha permitido, pero no lo hagas. David sabía que la circunstancia y lo que acontecía en su alrededor era porque el Señor lo permitía. Y no iba a permitir que sus emociones fueran influenciadas por lo que estaba aconteciendo. No permitas que las palabras y lo que te esté diciendo el hombre te afecten de tal manera que te roben la paz. Descansa en el Señor. Eres un hijo de Dios. Tú vas a marcar la diferencia. Y el Señor quizás está permitiendo circunstancias en tu vida. ¿Sabes para qué? Para forjar tu carácter, para forjar tu confianza, para forjar tu fe, para que tu fe sea hallada en alabanza y gloria cuando venga nuestro Señor Jesucristo.
Por eso es que debemos vivir confiado en el Señor. David lo sabía y decía que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esto es muy fácil leerlo, Cualquiera de los que estamos aquí es muy fácil tener esta lectura. Pero ay, amigo, cuando estamos nosotros en una situación, vamos a ponerlo en la piel de David, que vamos a ver un ejército armado hasta los dientes, hombres grandes, altos, gigantes, que están esperando que te acerques para quitarte la vida. Y que David dice, aunque un ejército, y los está viendo, aunque un ejército se levante contra mí, dice, no temerá mi corazón. Pero así mismo como David tenía esa confianza, ¿sabe qué hacía? Transmitía esa confianza a su ejército, y por eso de ahí salían valientes, que no había quien detuviera a estos hombres. No podían detenerlos. Porque David, recuerden ustedes que el rey Saúl, el que estuvo antes de David, era un hombre que tuvo miedo, era un cobarde, y eso le contagió a sus soldados también, y no fueron capaces de enfrentarse con Goliat en ese momento. Sin embargo, David transmitió fue la confianza, la fe de que el Señor estaba con ellos y que no iba a vivir con temor ni con miedo. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero ¿sabes algo? Así mismo tiene que ser en nuestras vidas. Nosotros debemos transmitir también esa confianza en nuestros hogares, en nuestra familia, y que cuando estemos pasando por una circunstancia en nuestras vidas, no nos estemos desanimando y nos vengamos abajo y estemos dando pena a los que están a nuestro alrededor, sino al contrario, vamos a pararnos firmes y decir, el Señor está a nuestro lado, no estamos solos. A pesar de lo que estamos viviendo, vamos a doblar rodillas, vamos a orar, porque el Señor tiene la última palabra. Y que todos los que estén a nuestro alrededor digan, amén, amén, así es, el Señor está a nuestro lado, y podamos transmitir esa fe y esa confianza a todos los que están a nuestro alrededor. Y que nuestros hijos el día de mañana puedan decirle a sus hijos y a su familia, Dios está con nosotros. ¿Y por qué tú dices eso? Porque yo vi cómo Dios estuvo con mi papá, con mi mamá, con mi familia en medio de las circunstancias. Y si lo estuvo con ellos, también lo va a estar conmigo. Que ellos puedan ver en su hogar, en su familia, que era una familia que confía en el Señor. Y esa fe era una fe genuina en la cual nosotros tenemos que también compartirla y transmitirla a nuestra familia, a nuestros hijos. Después dice la palabra del Señor, versículo 4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Qué hermoso. David dice, yo no me voy a preocupar por el ejército, por la gente, por lo que venga o lo que acontezca en mi vida. Yo estoy confiado, pero una cosa sí voy a hacer, y es estar en la casa del Señor, y esta buscaré. Él se lo propuso, estar ahí en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y dice, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, o sea, para recrearme delante de Él. Una de las cosas hermosas que David nos enseña, no solamente en los salmos, sino cuando leemos también en las Escrituras, era que él se deleitaba en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan aquella vez que compartí un mensaje donde dice, lo titulé El no de Dios? Y uno de ese no fue cuando le dijo a David, no sanaré a tu hijo, y murió. ¿Qué hizo David cuando se enteró que su hijo murió? 7 días orando, ayunando, sin ducharse, sin nada, postrado en el suelo, pidiéndole a Dios que sanara a su hijo, y Dios no lo sanó. Y cuando él se entera de que su hijo ha muerto, ¿qué hizo David? ¿Se rebeló? ¿Insultó? ¿Se enfadó? No. Dice que se levantó, se asió y adoró. Fue al templo a adorar a Dios. Esa es la actitud que tuvo David. Él no fue ni incluso a comer, fue a adorar. Y después que adoró a Dios, dice que fue y comió. Para él lo primero en su vida era adorar a Dios. Estar en la presencia del Señor. Esa presencia que tú y yo tenemos que mantener constantemente, donde leemos las Escrituras, que debemos que ser constante en oración. Hay esa palabra donde dice, ahí en el aposento, en tu habitación, con la puerta cerrada, donde nadie te ve, órale al Padre, que lo que hace en lo secreto, Él te recompensará en público. Ahí donde se luchan las verdaderas batallas, ahí donde el Señor da las verdaderas victorias, doblando rodillas en la presencia de Dios.
Entramos como muchas veces como corderos débiles delante de la presencia de Dios. Pero el Señor trae esa fortaleza a nuestras vidas, a nuestro espíritu, y salimos fortalecidos después de tener una comunión con Dios. David sabía que era orar. David sabía que era mantener esa comunión con Dios constantemente. Porque fíjate que él dice, algo me he propuesto, algo siempre estoy haciendo. Y es estar en la presencia de Dios y contemplar su hermosura. Hoy no es algo hermoso estar en la presencia de Dios. ¿Alguna vez has experimentado el quebranto de Dios? ¿Hay algo que se puede imitar a eso? ¿Hay alguna emoción, algún sentimiento que tú puedas decir, bueno, sí, se parece a esto? Por mucho que queramos expresarlo, decirlo, es difícil con palabra lo que uno siente cuando está en la presencia de Dios. Cuando está tocado con la presencia del Señor. Es difícil de expresarlo. Por eso David no quería separarse de ella. ¿Y sabe qué dice la Biblia en los últimos tiempos? Y es la realidad. Y lo dice la palabra. Dice que en los últimos tiempos los creyentes dejarán de orar. Eso lo dice la palabra. Los últimos tiempos la gente dejará de orar. Porque dice las Escrituras, y hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Y está en un contexto de una mujer y está hablando de la oración. ¿Hace cuánto no tenemos esa comunión con Dios? ¿Hace cuánto que no oramos delante de Dios? Por tiempo. No es que me levanto por la mañana, Señor, gracias por este día, Señor, encomiendo aquí mi vida, todo lo que haga, el trabajo, y estamos orando, vistiéndonos porque ya es tarde y tengo que salir corriendo. Señor, gracias por estos alimentos, bendícelo en el nombre de Jesús y comamos porque ya es tarde. Y todas las oraciones parece que son de 2-3 minutos, como mucho. No, yo no te hablo de ese tipo de oración. Te hablo de la comunión, de incluso a veces ni abrir la boca. De saber que la presencia de Dios está en ese lugar, que no hace falta palabras, porque podemos sentir la presencia de Dios. David sabía que no podía vivir sin ella. Todo lo que podía pasar, él confiaba en el Señor, pero algo sí pedía, estar delante de Dios. Versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. En pocas palabras, Él es el que me da la fortaleza. Él es el que permite que continúe adelante. Él es el que tiene cuidado. Él es el que habla mi vida. Él es el que me guía, como también en nuestras vidas hoy por hoy el Señor nos guía a nuestras vidas. ¿Dónde estaríamos si no hubiésemos conocido al Señor? Yo, por ejemplo, siempre me hago esa pregunta. ¿Dónde yo estaría, Señor? ¿Dónde estaría yo si no te hubiese conocido? Un joven que nació y se crió en un barrio, uno de los barrios más peligrosos en Venezuela. ¿Dónde estaría? Muchas amistades mías están muertos. Sería uno más. Uno más que estaría muerto. Pero la misericordia de Dios ha tocado mi corazón y ha cambiado mi vida. Y me ha cuidado y me ha guardado. De cuántos males, de cuántos peligros no me ha librado a mí el Señor. ¿Y de ti? ¿De cuántos accidentes no te ha librado el Señor? ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida la mantiene el Señor. Él es nuestra roca. ¿Por qué? Porque hay personas que en un simple resbalón se golpean la cabeza y fallecen. Simplemente por eso. Y a veces decimos, Señor, pero si yo he dado vuelta, yo he caído en coche, me he tropezado, tú me has guardado. Como una vez estuve contando antes de predicar, iba a predicar el jueves y ese mismo día antes de predicar estaba con mi coche, iba normal, un día normal por la carretera y en la parte de arriba había otra carretera y se salió un coche de la carretera de arriba, hermanos. De arriba se salió un coche. Había una cola que iba avanzando despacio y cuando yo voy avanzando resulta que veo por el retrovisor los coches que están detrás de mí que se empiezan a salir y se meten para la otra vía y no entendía lo que estaba pasando. Yo iba avanzando poco a poco y cuando termino de avanzar escucho un golpe fuerte. ¿Y sabes qué era ese golpe? El coche que venía rodando cayó detrás de mí como a 2 metros de distancia. Gloria a Dios que la cola iba avanzando. Si no, hubiese caído encima mío. Esas son las cosas que nos libra el Señor. Cosas que a veces nosotros no entendemos y decir, Señor, si somos tan frágiles,
Somos tan frágiles, en cualquier momento podemos perder la vida. Y a veces vivimos como si fuera toda una eternidad y no valoramos cosas insignificantes, cosas pequeñas en nuestras vidas, como decir te quiero, te aprecio, un abrazo a alguien, porque pensamos que estamos eternamente. Y cuando ya no está a nuestro lado, queremos llevarle las rosas ahí al funeral. Llévale las rosas mientras esté vivo. El día de los muertos es cuando yo regalo rosa. Y no a los muertos, sino a los vivos. ¿Cuál rosa quiere? Unas buenas, bonitas. Y que huelan rico. La gente dice, ¿para qué va a oler si ya están muertos? No, no es para los muertos, no. Yo les regalo a los vivos. El que está muerto, muerto está. Por eso es que tenemos que apreciar a los que están vivos y valorar y disfrutar. No vivir con tristeza y condenado. Porque estamos en Cristo y no nos falta de nada. Y nueva criatura somos en el Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Por eso es que debemos disfrutar en la presencia del Señor. Y David lo sabía y por eso dice, Él es la roca y me pondrá en alto. Versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo, fíjate lo que hará David, yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificio ¿de qué? De júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Eso sí, era algo que caracterizaba a David, adorador. Era un gran adorador. Fue un hombre que agarró y dijo una ley nueva y dijo, ahora, en este momento, las cosas van a cambiar. Y en el templo, delante de Dios, los levitas adorarán a Dios las 24 horas del día. Se van unos a una hora y volverán otros y constantemente habrá una alabanza y una adoración a Dios. ¿Te imaginas eso, Matías? Aquí unos hermanos, 24 horas, a la hora que quiera, 3 de la mañana están aquí. A las 4 de la mañana, a las 5 están adorando a Dios. Pues eso hizo David. David dijo, yo quiero que mi Dios constantemente tenga adoración las 24 horas, porque ha hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida. Vamos a adorarle constantemente sin detener la adoración. Dice que Él fue el que creó los instrumentos para que pudieran alabar y adorar a Dios. ¡Ay, qué precioso! Dice que cuando adoraba a David, cuando era joven y Saúl era atormentado por un espíritu que era enviado por Dios, la única forma para sentir paz era cuando David levantaba ese cántico. Él ya sentía paz en su corazón. Qué bonito es alabar y adorar a Dios. ¿Sabes qué dice los profetas Amós? Dice, en aquellos tiempos yo levantaré, restauraré el tabernáculo caído de David. Aquel tabernáculo que levantó donde se le alababa y adoraba a Dios las 24 horas del día. ¿Sabes cuál es ese tiempo? Este tiempo. Donde a cualquier momento y a cualquier hora podemos adorar a nuestro Dios. Adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Y no dependemos de un lugar, de tener que venir a la iglesia a ver si están alabando o adorando, sino donde quiera que estemos, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, cualquier lugar podemos alabar y adorar al Señor. ¿Cuántas personas en su trabajo con sus cascos están ahí adorando al Señor? Y van en la guagua adorando al Señor, en el coche adorando al Señor. Esa es la adoración que el Señor iba a restaurar en los últimos tiempos. Donde el mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, mujer, ya no se trata de lugar, no es cuestión de Samaria o es cuestión de Jerusalén, sino que llegará el tiempo donde el Señor estará buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese es el tiempo que estamos nosotros, en la cual podemos alabarle constantemente al Señor. Y David lo sabía. Por eso David dice, yo quiero alabar y adorar al Señor. Versículo 7, ahora hay un cambio. Desde el versículo 1 al versículo 6 hay una confianza de David, una fe en el Señor. Pero después cuando vamos a leer desde el versículo 7 al 14, se encuentra ahora un ruego, una oración, un clamor a Dios. Y dice así, oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Fíjate las expresiones de David. Mi corazón ha dicho de mí. Se habla a sí mismo. Hay una conversación hacia sí mismo. Dice, busca mi rostro. Y después responde el mismo. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Esto es una expresión muy fuerte. Esto es una expresión muy dura.
pero es la realidad que vemos muchas veces en estos tiempos. Y si no, veamos las noticias, cada vez las noticias que están diciendo. ¿Puede un padre y una madre abandonar a un hijo? Y más en estos tiempos. Pero no solamente abandonar, sino llegar incluso a quitar la vida a esa criatura. Lo puede llegar a hacer. Pero David dice, ¿sabes? Mi confianza es tan grande que aunque mi padre y mi madre me abandonen, aunque yo esté solo, aquellas personas que deberían de quererme más que cualquier otra persona, pero ellos llegasen a abandonarme, yo sé que mi Dios me recogerá. Mi Dios estará conmigo. Y ese es el Señor que tú y yo tenemos, que aunque nos encontremos solos, que aunque veamos a aquellas personas que decimos, pero es mi familia, pero si es lo que deberían estar a mi lado, ¿por qué me han abandonado? ¿Por qué ahora? Déjame decirte algo, el Señor no te va a abandonar. El Señor está a tu lado y nunca estamos solos. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud. David dice, Señor, dame dirección. No quiero ir como un caballo desbocado, tomando yo mi voluntad. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios duele a veces. La voluntad de Dios a veces saca lágrimas. Pero ¿sabes algo? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y por eso debemos hacer la voluntad de Dios. Después dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. O sea, protégeme en medio de esa circunstancia. Y después el versículo 13 y el versículo 14 es un versículo precioso. Y mira lo que dice. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Él dice, si yo supiera que tú no estás conmigo, si yo sé que tú no me oyes, si yo sé que tú no estás a mi lado, yo desmayaría. Pero como yo sé que tú estás conmigo, yo cobro ánimo y continúo adelante. Y el Señor está contigo. Y a veces decimos nosotros, Señor, pero ¿cuántas veces he orado? Si yo he orado mucho por esto, Señor, ¿por qué no has respondido? ¿Por qué no has hablado? Tu oración no ha caído en saco roto. Los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Y dice, su oído está atento al clamor de ellos. Y el Señor tarde o temprano responde. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Él. Por eso dice la palabra, encomienda al Señor tu camino. Encomiéndalo al Señor. Confía en Él y Él hará. Él hará en su tiempo. Lo único que el Señor está pidiendo en medio de esa espera es confía. No puedo más, confía. Porque los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Solamente confía y espera en Él. Por eso es que Él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Después dice, aguarda, en pocas palabras, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. En pocas palabras, cobra ánimo. Sí, espera en el Señor. ¿Y David por qué se expresa así? Porque dice, espera, porque quizás David quería respuestas ahora mismo. Señor, yo quiero ahora la respuesta, necesito tu respuesta. Pero Él se está hablando a sí mismo. Él se está diciendo a sí mismo, espera en el Señor, confía en el Señor, esfuérzate en el Señor, cobra ánimo en tu corazón en medio de las circunstancias y de las pruebas. David fue un hombre que fue muy probado. David fue un hombre que tuvo muchas luchas. No solamente luchas físicas con un ejército, sino también tuvo luchas fuertes, personales y familiares. Uno de sus hijos se rebela contra él y busca para matarlo. Fíjate tú, un hijo lo busca para matar al padre. Él amaba tanto a sus hijos que sale corriendo del palacio y se esconde en el desierto para no hacerle nada a su hijo. Y tú constantemente y permanentemente tiene luchas. David aproximadamente pudo haber llegado entre 70 y 80 años de edad. Y uno dice, ¿pero por qué tan poco? Porque fue un hombre que luchó tanto que físicamente se deterioró pronto.
Y por eso el que pedía fortaleza al Señor, por eso cuando nosotros nos acercamos a los salmos, vemos que Él se habla a sí mismo. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no te olvides de su beneficio. Y se está hablando, cobra ánimo, esfuérzate. El Señor es tu roca, el Señor es tu fortaleza. Y Él está hablando hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque quizás ya físicamente no puede más. Ya no puede más. Como tú y yo quizás ya no podemos más en la situación que estamos viviendo. Ya hemos dado todo con nuestra fuerza, con nuestra economía, con nuestro esfuerzo físico, pero ahí es donde debemos descansar en el Señor y cobrar ánimo. Ahí es donde debemos decir, Señor, ahora obra tú. Y a veces en ese momento, cuando ya no podemos más, el Señor dice, gracias, hijo, ahora voy a intervenir yo. Ahora es mi tiempo. Y todos los que te rechazaron, todos los que te menospreciaron y todos los que te abandonaron, se van a dar cuenta de que tú estás conmigo. Se van a dar cuenta de que estás sirviendo a un Dios real, verdadero, poderoso, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero nosotros debemos confiar en el Señor, así como David lo expresa en este salmo precioso. Y yo te animo a que lo leas en tu casa completo. El Salmo 27. Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Él es todo en mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? ¿De qué voy a vivir atemorizado? Que Él tiene el control de todas las cosas. Vivamos confiado en el Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Toda lucha, toda aflicción, toda circunstancia que viene a nuestras vidas es porque Dios la ha permitido. Nada acontece sin permiso de Dios. ¿Sabías eso? Nada. Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿sabes algo? Satanás nos ha pedido a vosotros para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado al Padre por vosotros. Todo hay que pedir permiso a Dios. Él tiene el control de todas las cosas. No te distraigas con las pruebas. No te distraigas con las aflicciones. No te distraigas con aquella persona que te está haciendo la vida imposible. No te distraigas. Pon tu mirada en Dios. Él se encargará de todo eso. Él se encargará de abrir puertas. Él se encargará de que esos papeles lleguen. Él se encargará de tocar los corazones que tenga que tocar. Él se encargará de quebrantar el corazón duro y que le conozcan. Él se encargará de suplir nuestras necesidades. Él se encargará de traer sanidad. Él se encargará de todas las cosas de nuestras vidas. Y aunque la respuesta no sea la que nosotros estamos buscando, ¿sabes algo? Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Todo. ¿Por qué voy a sentir temor y miedo? ¿De qué? Es que me han quitado la herencia. Que se queden con ella. Mi herencia está en el cielo. Ahí es donde está mi herencia, donde nadie podrá quitármelo. Y si te lo quitaron, te digo algo. Porque Dios no quería que lo tuvieras. Porque cuando algo es de Dios, nadie te lo puede quitar. ¿Me has escuchado? Nadie te puede quitar lo que Dios te ha dado. Solamente ora y Él tiene el control de todas las cosas. Es que están luchando contra mí con esto, es que están luchando contra mí con aquello. Ora y pónselo delante de Dios. Confía en Él, descansa en el Señor. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. No pierdas la paz. No pierdas esa paz, la cual que te hace vivir contento, alegres, la cual vives alabando al Señor constantemente. Dios mío, yo te doy gracias. Gracias porque David es un hombre de gran ejemplo. Un hombre, Señor, que se refleja que es un hombre de carne y hueso. Porque así como era un hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo sus debilidades. También falló como todo hombre. Y cometió errores y pecó. Pero ¿sabes qué lo hizo grande? Que se arrepintió de su pecado. Se humilló delante de ti, Señor, y quebrantado su corazón rogaba: no apartes de mí tu Santo Espíritu.
Oh Dios, crea en mí un corazón limpio. Renueva todo mi ser. Yo quiero cobrar ánimo. Quiero retomar aquel momento, Señor, esa comunión que teníamos antes. Esa comunión que tenemos que mantener tú y yo. Que a pesar de los errores, que a pesar de las circunstancias, de las debilidades, podamos llegar delante de Dios y arrepentirnos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos todo nuestro ser y para restaurar esa comunión con Él. No sigas pensando en el pasado, no sigas pensando en lo que has hecho. Las cosas viejas quedan atrás. Todo es hecho nuevo. Dios perdona y se olvida. Lo echa a lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ello. Y Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte y quiere levantarte. Yo te doy gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso, Dios mío, que hemos tenido delante de tu presencia. Esta semana, Señor, vamos a tener una semana bendecida, Señor. Nada, Señor, que pueda acontecer en nuestras vidas va a ser estorbo para nuestra comunión contigo. Nada nos quitará la paz. Descansaremos en ti y confiaremos en ti, porque tú tienes el control de todas las cosas y tú nos haces vivir confiado. Y ese es el gozo que tenemos en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús.